portamos algo que no todo el mundo tiene. Hay un don, hay un regalo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Si yo te hiciera una pregunta en esta noche, te preguntara personalmente, porque todos somos diferentes, ¿cuál tú crees que es uno de los mejores dones que Dios te ha dado? Alguien podría decir, la cocina, sé cocinar maravillosamente. Nunca he ido a una clase culinaria, pero Dios ha puesto eso en mis manos. Le puedo preguntar a alguien, oye, ¿cuál es el mejor don que Dios te ha dado? Ah, el de hacer negocios. ¿Cuál es el mejor don que Dios te ha dado? El don de la intercesión. Puedo orar y no me canso. Si a mí me preguntan cuál es lo mejor don que yo tengo, yo diría, sin duda, la voz que yo tengo. Porque, hermano, cuando la gente está dormida y yo me pongo a hablar, la gente por mí, aunque no sepa lo que voy a decir, por el grito de fe no se empieza. Entonces, hay dones que Dios nos da. Y esos dones que van a hacer abrir la puerta correcta. Dice la Biblia que te abre, otra versión dice que abre camino. Los dones que Dios nos ha dado, yo quiero que sepas algo, son llaves para abrir puertas. ¿Has escuchado que hay gente que dice, es que el problema es que no se me abrió la puerta correcta? Es que yo siempre fracaso porque no se me abrió la puerta correcta. ¿Sabes qué? A veces la puerta es la correcta. Lo que no es correcto es nuestra actitud. Muchas veces Dios te va a poner delante del día de tu oportunidad. Pero cuando el día de la oportunidad se puso delante de ti y no tuviste discernimiento para entender que este era el día que la puerta se iba abriendo como una oportunidad y tu actitud no fue la correcta, aunque la puerta la llegues a abrir, ¿qué pasa cuando usted toca una puerta? Alguien abre. Pero que alguien te abra una puerta no significa que necesariamente vas a acceder a ella. No sé si me está entendiendo, pero es atención. Usted puede tocar una puerta y usted abre un poco la puerta a ver quién está tocando. Pueden contraposar 2 o 3 palabras, pero que usted abra la puerta no significa que esa persona va a acceder a la puerta. ¿Saben cuántas veces el Señor ha puesto una puerta de bendición y oportunidades? Se nos ha llegado a abrir un poco, pero no accedemos porque llegamos con las manos vacías. ¿No se me está entendiendo? ¿Cuántos quieren que el Señor abra puertas importantes? Nunca vayas con las manos vacías. Pastores, que yo no te hablo de soborno, que hablo de dones. Ten tus dones habilitados, ten los talentos habilitados para que cuando la puerta se abra, la persona que está abriendo la puerta diga, no sé qué tiene pero lo que me dijo me convenció. No sé lo que tiene esta persona, pero solamente con ver a mí me produce paz. Oh, yo no sé lo que tiene, pero solamente con verlo siento que es un hombre confiable. Necesitamos tener los dones de Dios habilitados para que se abran las puertas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esa palabra? Hermano, es importante. Porque hay gente que escribe dejando de decir es que nunca se le abrió la puerta. No. La puerta se te abrió. El problema es que te presentaste con manos vacías. Hay una canción que se cantaba hace muchos años que se cantaba y por cierto a mí no me gustaba. Decía, con manos vacías vengo a ti sin nada que darte. Y la Biblia dice que nunca te presentes al Señor con manos vacías. ¿Me está escuchando? Si delante de la autoridad más importante que es el Señor te dice que no te presentes con manos vacías, es porque Dios sabe que tú tienes algo que puede servir a Él. El Señor sabe que tú tienes algo que puede servir. Y quiero tomar un ejemplo de alguien que tuvo un don, que tuvo un extra, que le abrió una puerta. Yo quiero que vean conmigo la Biblia, libro de Génesis, capítulo 41, por favor. Esa es la hora real. Génesis capítulo 41, leamos el versículo 8 al 14. Dice que sucedió por la mañana y su espíritu estaba arrugado y mandó a llamar a todos los adivinos de Egipto. Escuche, a todos sus amos. Está generalizando. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Y cuando Faraón se enojó con sus siervos y puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia
a mí y al jefe de los panaderos, me salté el versículo 10, él y yo tuvimos un sueño una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Dice en el 12. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Él interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Me salta el versículo 14. Entonces Faraón mandó a llamar a José. Lo sacaron a prisa del calabozo después de afeitarse y cambiar sus vestidos y vino a Faraón. Yo quiero hablarle de un muchacho que casi no tenía oportunidad alguna de llegar a gente importante. Y ese muchacho llamado José, que tú y yo conocemos, lo que dice la Biblia, fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo, llegó a la casa de un hombre llamado Potifar, lo ponen en un lugar de privilegio en esa casa, luego la dueña de casa se enamora de él, el miente, levanta una calumnia, lo ponen a él en la cárcel, pero hay algo. Cuando José llega a la cárcel no hay un rezo más. Dice la Biblia en el versículo 39, en el capítulo 39, que el jefe de la cárcel vio gracia en José y puso a José a custodiar a otros en la prisión. Y la Biblia añade que todo lo que José cuidaba, el carcelero ya no tenía que administrarlo porque confiaba en lo que José hacía. Después de José en la cárcel, llega un día el copero y el panadero del rey, y se conocen. Los meten en la cárcel, ambos tienen un sueño y José los interpreta. Y sucede tal cual como José interpreta los sueños. Pasa un tiempo y Faraón tuvo un sueño que le perturbaba. Dice la Biblia que mandó a ver a todos los sabios, mandó a ver a toda la gente que podía interpretar sueños. Y dentro del reino no se encontró a nadie calificado para poder dar una interpretación a Faraón. Y se acuerda de José. Lo mandan a ver a José y dicen que en la cárcel, cierto, cuando usted me envió a la cárcel, y estuvimos ahí, conocimos a un hombre llamado José. Pudo interpretar los sueños con realidad. Dice la Biblia que lo mandaron a ver y que inmediatamente lo sacaron a él del calabozo. Quiero decirle algo. La puerta que se le abrió a José ese día fue la puerta de su libertad. Ese día, José se le abrió la puerta de su libertad. A mí me llama la atención algo, hermanos. Es que ni los matricios ni la gente importante pudo interpretar el sueño de Faraón. Había alguien que tenía no solamente ese discernimiento, sino la revelación del Dios de Dios, del Señor de señores, llamado José, al cual llamaron a sacar de la cárcel, le cambiaron su ropa, lo prepararon y lo presentaron delante del rey. El don de José le abrió la puerta a su liberación. El don de José ese día le abrió la puerta a su liberación. Pero ¿sabe qué? También le abrió la puerta a un lugar de gobierno. ¿Saben qué me llama a mí la atención? Él sabía que lo había puesto en una cárcel injustamente. Él supo que un día la cárcel de su libertad se la cerraron injustamente por una calumnia. Pero cuando tú ves a este hombre, él no se dejó dañar ni el corazón ni las emociones por la injusticia de nadie. Hay gente que hoy ha dejado de orar. Hay gente que hoy ha dejado de tener fe por la injusticia que alguien le hizo. Y lo que hiciste es que tú mismo te pusiste en una cárcel, en un cautiverio espiritual y no has podido salir a una libertad porque el don de Dios se terminó muriendo. A él le quitaron su libertad, pero ¿saben qué no le quitaron? No le quitaron su identidad, lo que él ama. Hermano, en esta vida va a haber injusticia y muchas veces Dios va a permitir que tú recibas injusticia, que yo reciba injusticia. No porque el Señor sea malo, sino porque el Señor también está probando nuestro corazón y nuestra madurez. Y aún cuando a él le quitaron su libertad, él no se dejó dañar. Yo no veo un hombre resentido. Yo no veo un hombre que le dio la espalda a Dios. Fue un hombre que pudo seguir usando el don de Dios. Y en el momento correcto, ese don que Dios que había muerto en él, le abrió la puerta a su libertad, pero también le dio la puerta a un lugar de gobierno.
No sé cuántos de los que están aquí que están lidiando con una injusticia. Alguien puede decir, no sé, es que yo me casé con el hombre incorrecto, me casé con la mujer incorrecta. He tenido una vida terrible, he tenido una vida de lágrimas. Me acuesto llorando y me levanto llorando. Una vida terrible. Y los dones de Dios, las habilidades, los talentos que tenía, han comenzado a morir en vez de lugar a florecer. Y te sientes preso y te sientes cautivo del dolor, de la amargura, de la depresión. Y uno dice, ¿cuándo voy a ser libre? ¿Cuándo voy a salir de esta vida que no me gusta? Es que si los dones se te están muriendo, aunque la puerta se quiere abrir, no vas a poder acceder a ella, porque los dones ya no están floreciendo. Este fue un hombre, hermano, que le hicieron injusticia. Pero ¿sabe qué? Los dones que Dios había puesto en él decidió que no se muera. Tú no puedes permitir que el daño de otro te dañe lo que Dios ha puesto en ti. Tú no puedes permitir que porque alguien te señale, que porque alguien levante una mentira, que porque alguien levante una calumnia, porque alguien se levante con envidia o usado por el enemigo y quiera destruir tu honra, no puedes permitir que se mueran los dones que Dios ha puesto en ti. Hermano, los dones que Dios ha puesto en ti valen demasiado como para dejarlos morir por el criterio de otro hombre. No sé si me están leyendo y están diciendo. Hay puertas que se tienen que abrir. Había muchos sabios, pero no había la sabiduría que tenía José. Había muchos astrólogos, había mucha gente que podía adivinar, pero no había gente que tenía revelación de parte de Dios para discernir como lo pudo José. Hermano, a veces en una empresa puede haber más de un ingeniero, pero no porque todos tengan un cartón que diga ingeniero significa que todos destaquen. Siempre va a haber uno que tenga gracia mayor. Es que si usted supiera y anda competencia, sí, estamos en un mundo que siempre ha habido competencia, pero los que tienen el Espíritu Santo siempre destacan. Yo creo que está dormido en esta noche. Los que tienen el Espíritu Santo siempre destacan. El que tiene el Espíritu de Dios no es don, es cabeza. Uno tiene que decidir si usted quiere ser don o usted quiere ser cabeza. Que cuando la puerta se presente delante de ti, tú digas, gracias Señor, aquí está mi don. Este don me va a buscar delante de gente importante. ¿Quién le dijo usted que el Evangelio es para los fracasados? ¿Quién le dijo a usted que el Evangelio es para el que tiene deuda con la sociedad o el que tiene que hacerlo morir? Cuando tú ves la palabra, es sobresaliente, hombre, lleno del Espíritu de Dios, con un espíritu superior como el Daniel, que Dios puso en lugares importantes, no por sus habilidades humanas, sino porque estaban recargados de una unción poderosa, llenos del don de Dios y ese don hacía que las puertas se abran y que se mantengan abiertas. Porque hay otro problema. Hay gente que la puerta se le abre, pero cuando la puerta se le abre, se olvida de que el don no era suyo, era del Señor. Y fue ahí un debut y despedida. La puerta se volvió a cerrar. Hay gente que dice, no entiendo, me sale una oportunidad buena, pero nunca la puedo tomar por completo. No puedo disfrutar de esa bendición por completo. Es que tienes que recordar algo, que el don no es tuyo ni es mío, el don es del Señor. Entonces el que quiere ni el que corre, sino de quien Jehová tiene misericordia también. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Dime que está a tu lado, Dios te ha dado dones maravillosos. Dime que está a tu lado, Dios te ha dado dones maravillosos. Sí, hermano, aquí todos somos diferentes, pero todos tenemos un don que hace que tú destaques, que se manifieste que tú eres hijo de Dios, que hay algo de excelencia en ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese día se abrió no solo la puerta de la cárcel, se abrió la puerta de su liberación, pero también fue el día que se abrió la puerta para que en él pueda gobernar una nación. Yo quiero ir a la Biblia y quiero hablar acerca de otro hombre que destacó. Y vamos a 1 Samuel capítulo 17, y de manera antifonal voy a leer versículos saltados con usted. 1 Samuel 17 dice así. Entonces David dejó su carga en manos de que guardaba el rebaño y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió.
Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El Señor que me ha librado, mire lo que dice David, el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl le dice, ahora el Señor me entregará en tus manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército de filisteos se los daré a las aves del cielo y a las fieras, y así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Saben qué? La Biblia está llena de gente que tenía muy pocas probabilidades de tener algo de éxito. Pero es que la gente que Dios levanta no es gente que tiene apellido, es gente que porta presencia y gloria de Dios. No quiero que me entiendas algo, yo no voy a la universidad. ¿Quién te dijo a ti que para que tú estés en un lugar importante solo necesitas un título, necesitas una gracia mayor que solo te la da el Señor? Mi hermano, prepararse académicamente es muy bueno, yo soy preparada. Pero ¿cuánta gente con un título ha fracasado? Porque no han sabido usar los dones de parte de Dios. Hay gente que usa el intelecto, hay gente que usa el conocimiento. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero mayor que el intelecto y mayor que el conocimiento de los hombres es saber usar los dones y talentos que Dios me ha dado. La Biblia habla de que los hermanos de David estaban en guerra y el papá le dice, coge queso de leche, coge esta comida y llévale a tus hermanos. Cuando David llega, le entrega todo, aquí dice la Biblia que le entrega en mano del guarda de la valla, ven que sus hermanos están bien, pero hay algo que llama la atención en David, el paladín enorme llamado Goliat que se ponía en medio del campamento a amedrentar y asustar a todos. Y hay algo, hermano, David quizás era el menos alto, el menos adiestrado, pero tenía algo, tenía un corazón valiente. Y usted me dirá, pastora, el campamento estaba lleno de gente valiente. Sí, había muchos hombres valientes, pero hay hombres valientes con poca fe. Hay un ingrediente que le falta a la gente. Hay gente que no tiene fe. No sé si usted ha visto que hay gente que a veces sube a los buses, cuando usted coge los interprovinciales, hay gente que se sube a los buses como una bandeja de tortilla, maduro lambriado. Y hay mucha gente con el mismo trabajo, pero ¿qué hace que uno venga más que otro? Todos trabajamos, todos se esforzamos, pero ¿qué hace que le compren más a uno que a otro? La gracia. Dice la Biblia que David dijo, no desmaye el corazón. Me imagino que todos estaban en la una, que lo matan, ¿qué hacemos? Y David, el pequeño David diciendo, muchachos, tranquilos, que este no va a hacer nada. Ay, David, pero tú cómo dices eso. Oye, es que yo conozco a un Dios que tiene poder. Pero ¿cómo? Es que yo conozco a un Dios que me libró de las manos de los osos, que me libró de la garra de los leones. Ay, si el Señor me pudo librar de las garras de los leones, no me iba a librar de las manos de este filisteo. Dice la Biblia que cuando Saúl escuchó hablar a David, le dijo entonces que yo voy a ir contigo. Y de repente le manda a poner su amigo, su padre, y usted sabe lo que hace David. David dice, no, esto no es lo que yo necesito. David sabía que lo que él necesitaba era la presencia de Dios. Por eso él dice, ahora el Señor me entregaré en mis manos y hoy te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Sabe cuál fue el don que tenía David antiguo en ese momento? Aparte de la valentía, porque había mucha gente valiente. David tenía algo que mucha gente valiente no tiene: humildad y fe. Él tenía algo, él no tenía talla, pero tenía fe. Él no tenía destrezas en las manos, una cosa que para guiar el ganado con un palo, para guiar a las ovejas con un pedazo de madera, pero otra cosa es que él pueda coger una gran espada y pueda cortar una cabeza. Él no tenía diagnóstico, pero tenía algo, tenía humildad para reconocer que las fuerzas estaban en él y tenía fe para saber que el Dios que le había librado de la muerte un día lo podía librar de la muerte este día también. Hermano, es maravilloso. Tenemos gente que es muy valiente y muy desafiante para ciertas cosas en la vida. Pero cuando le llega la hora de medirle la fe y pedirle la humildad, lo tienen muy debajo.
En ese escenario había tantos hombres de guerra, hombres que pasaban a la altura de David, hombres que tenían años de adiestramiento, hombres que la mano la tenían pegada a la espada. Pero había algo. David no solamente era valiente, David tenía humildad y tenía fe. Pídele al Señor que te dé don de fe. ¿Sabe que la iglesia, hermano, a veces parece de fe? ¿Sabe por qué importa que la iglesia no se hable? Porque hay gente en la iglesia que sabe orar y orar está muy bueno, pero sin oración no tiene fe, es una palabra nada más. Señor, voy a orar para que salga esto. Señor, voy a orar por este problema. Y oras, pero ¿cómo está tu fe? ¿Por qué la puerta no se ha abierto? Porque te faltó lo más importante, se llama fe. Parece que estoy dormido, no me entiendo bien. Es fe, hermano. La fe es un don que la iglesia tiene que entenderlo. Pastor, ¿en qué puerta se le abrió a David? ¿Saben que ese día a David se le abrió la puerta al reino? Ese día él no lo dijeron como rey, pero ese día fue el día que se le abrió la puerta para que él pueda entrar al rey, a la casa del rey y conocer cómo se vivía dentro del reino. No solamente se va a probar que tan valiente tú y yo somos, sino que se tiene que medir cuánta fe tú y yo tenemos. ¿Sabes, hermano? Hay gente que ha perdido oportunidades grandes de parte de Dios, porque aunque se esforzó mucho, quiero que me presten atención. Hay personas que sin lugar a dudas tienen mucho esfuerzo, pero a su esfuerzo le faltó fe. Hay gente que tiene mucho esfuerzo, pero a su esfuerzo le faltó fe. El día que David se presentó con esa humildad y que declaró que el Señor estaba con él, él no dijo, mira, es que yo sé pelear, es que no conozco la técnica, no. Él dijo, hoy Jehová te entregaré en mi mano. Él le comenzó a darle la gloria a Dios. Antes de verlo a Goliat muerto, él supo a quién tenía que darle la gloria. ¿Sabes por qué hay puertas que aunque tú vas preparando no se abren? Porque Dios conoce el corazón orgulloso. Dios sabe que no le vas a dar la gloria y el Señor dice, tú te puedes abrir la puerta, no porque no estás preparado, no porque no tengas el conocimiento, es que conozco que tu corazón no me va a dar mi gloria. Señor, dame la casa, Señor, que soy el préstamo, quiero comprar la casa, quiero comprar la casa. El Señor ya conoce que cuando tengas la casa vas a hacer comida para tu familia y vas a darle los honores por el esfuerzo que hiciste, pero no le vas a dar la gloria. Si hay alguien que no conoce, Jehová. Y hay gente, hermano, que a lo mejor es incapaz, con una oportunidad. ¿Y qué pasó? Que la puerta se le abrió, que yo conocí el corazón humilde. Y la Biblia dice que el corazón humilde de Señor lo merece educar. ¿A qué quieren que yo me vea de cerca? Digamos el corazón humilde, hermano, y también tengamos dos de fe. Y avanzo rápido. Hay una persona en la Biblia. Usted lo conoce muy bien que fue Daniel. La Biblia habla de este hombre como un hombre y como un espíritu superior. Daniel capítulo 6, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Del versículo 2 al versículo 4 dice así. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más, escuche, como administradores para que supervisaran, lo cogieron para supervisar altos funcionarios y para que protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz, escuche por favor, que los otros administradores. No solamente era capaz, era más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Y dice el 4, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Pero escucha eso, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Y dice al lado, era fiel. ¿Por qué no pudieron hacer nada? Porque era fiel. Era siempre responsable y totalmente digno de confianza.
¿Qué tan confiable es cuando Dios pone algo en tus manos? ¿Saben qué me llama la atención? Que la Biblia dice que había gente con buena capacidad administrativa. Había altos funcionarios, pero Daniel era más. Hay un espíritu mayor que los administradores y los altos funcionarios que había. Cuando usted comienza a leer la Biblia, quiero que me preste atención. Cuando usted comienza a revisar la palabra, se va a dar cuenta que realmente Daniel sobresalía entre los otros administradores, entre los otros funcionarios. Es más, la Biblia demuestra que fue asesor en más de 4 gobiernos. En el gobierno de Nabucodonosor, de Belsasar, estuvo con Darío el persa, con Darío el medo, con Ciro el persa. Y en todos él fue tomado en cuenta. ¿Quién tenía a quien de la gente lo necesitaba? ¿Quién tenía a Daniel que no tenía que ni siquiera tocar a la puerta se le abría delante de sus ojos? ¿Quién tenía a Daniel? La Biblia dice que era un hombre íntegro, era un hombre digno de confianza, porque no importa que la gente se le cierre en la cara, porque cuando te pesan la confianza no te encuentran con eso. Hace muchos años, yo era pequeño, había una mujer que yo veía, yo admiraba muchísimo. Estuve en la iglesia toda la vida, la conocí en la iglesia, yo era una niña. Y cada vez en la vida de ella había un problema, contadora de profesión. Cuando yo era pequeña, hubo un problema con ella a nivel laboral. Y la gente en la iglesia oraba, y Señor, líbrale y sácale del problema. El problema era que su trabajo era contable y la estaban involucrando a ella con malas facturas. Pasaron los años, luego estuve en la parte de contabilidad de la iglesia. Siempre que se habían cuentas, nunca había. Ella siempre decía que invertí. Cuando se quería ver la ganancia de la inversión, no había ganancia de la inversión. Luego otro problema en su vida laboral. ¿Saben cómo terminó esta mujer? Terminó en la cárcel. Conocía a Dios. Tenía una preparación académica, conocía los números, pero ¿saben que no había en ella? No había confianza. Hermano, qué triste decirlo. Qué triste decirlo, pero hay gente que las puertas no se le van a abrir porque no son dignos de confianza. Y tú puedes decir, Señor, pero yo estoy orando para que mi jefe me quiera, pero yo estoy orando para que me pongan en la iglesia, pero yo estoy orando para que en la iglesia me venga liderazgo, pero cuando te pesa la confianza, no me digas lanzas. ¿Sabes qué? Él tenía un espíritu tan superior que le chocaba a la gente. Y dijeron, algo tenemos que hacer. Encontrémosle la debilidad de Daniel. Y dice la Biblia que no encontraron nada porque era fiel. El que no le fiel a Dios, no le fiel a nadie. El que no puede serle fiel al Señor, no puede serle fiel a nadie. Pastora, me voy a casar y le fiel a Dios, sí, él va a la iglesia. No, ir a la iglesia no significa que la iglesia sea fiel. Mira sus puntos. Porque si no es fiel con Dios, nunca va a ser fiel contigo como esposo. Hermano, la fidelidad se pone en balanza. Dice la Biblia que era fiel y era responsable y digno de confianza. Yo creo algo con todo mi corazón, que cuando el Señor le da a una persona, porque hermano, la Biblia dice que el que pone reyes y quita reyes es el Señor. El que pone en lugares de dignidad es Dios. Y hay gente que tú lo ves y dices, pero a mí no me parece que él debe estar en ese lugar. Pero no me parece que esa persona es digna de ese lugar. Pero no es que es al parecer de Dios. Quizás tú no lo encontraste presto, tú no lo encontraste capaz, pero ¿sabes qué? Tú lo encontró digno. Digno de confianza. Que el Señor te abra puertas y que el Señor te encuentre y me encuentre a mí dignos de su confianza. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Señor, ¿tú me encuentras digno de confianza? ¿Sabes que en los negocios, en los trabajos que tenemos, no somos administradores? El trabajo, el negocio que Dios dice lo pudo haber dado a tu vecino, a tu primo, a Maruja, le pudo haber dado a alguien. ¿Pero por qué te lo dio el Señor a ti? Porque te encontró digno de confianza.
¿Saben que lo que Dios ha puesto en nuestra mano es porque nos encontró dignos de confianza? Y alguien puede decir, pero es que a mí no me han dado mucho, que están buscando la confianza, que es la responsable. Hay cosas que el Señor no ha correspondido, no porque no quiera dar, es que el Señor está probando tres cosas: fidelidad, responsabilidad y confianza. Quizás eres inconfiable, pero no es fiel. Yo quiero que sepa algo, hay dones que Dios nos ha puesto, y esos dones, cuando son bien usados, entrenados en el Señor, van a abrir puertas. Llévese lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios. Esos dones abren puertas y te ponen delante de gente importante. ¿Cómo se bien? Vamos a orar.